Bien, este video corresponde a un trabajo final de la materia Taller de Filosofía para Niños y Adolescentes. Corresponde a la unidad número 2, titulada Dilemas Morales. Y en este caso hemos adaptado una historia bíblica para niños de catequesis de confirmación de una edad de 10 años. El título de la historia es La historia de José, una historia de perdón. La historia de José, una historia de perdón. José era un niño que era el menor de todos los otros hermanos que tenían, porque en total eran 12. Era hijo de Jacob, pero era muy amado por su padre, y su padre amaba tanto a José que le había regalado una túnica muy bonita. Esto comenzó a generar celos entre sus hermanos, porque además José había recibido del don de Dios un regalo que era interpretar sueños. Y él contaba que había observado a sus hermanos en sueños que inclinaban ante él. Entonces esto provocó aún más envidia a los hermanos y decidieron hacerle algo, y eso fue venderlo. Una vez que pasó por el desierto una caravana de mercaderes, vendieron a José. Y José fue comprado y fue llevado a Egipto. En Egipto fue comprado por un oficial del faraón, quien lo puso a trabajar en su casa. Pero si bien él fue muy leal a su amo, allí, por una falsa acusación de su esposa, terminó en la cárcel. Allí sufrió mucho, pero él comenzó a hacer uso del don que le había dado Dios de interpretar sueños. Esto llegó a los oídos del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón había tenido unos sueños. Esos sueños consistían en que él había visto unas vacas y unos animales flacos, pero después otros gordos. Y había visto también plantas que estaban unas muy verdes y otras secas. Como nadie le podía interpretar los sueños, decidió él buscar a alguien que pudiera, ¿verdad?, interpretarle. Es así que él, por medio de un súbdito, llamó a José. José interpretó el sueño y le explicó que eso correspondía, los animales gordos, a unos años de mucha abundancia, y los animales que estaban todos delgados y flacos iban a ser 7 años de hambruna. Entonces que él necesitaba administrar muy bien sus recursos. Entonces el faraón pensó que no tenía a alguien tan capaz de hacerlo, y entonces eligió a José como gobernador de Egipto. Pasó el tiempo y la hambruna afectó no solamente a la zona de Egipto, sino también a Canaán, el pueblo donde vivían sus hermanos. Tal es así que ellos vinieron, ¿verdad?, a comprar alimento, pero ¿qué pasó ahí? José los reconoció y les dijo de que él les iba a vender, pero tenían que traer a su hermano menor. Esto provocó en ellos el recuerdo de que ellos vendieron a su hermano. Entonces sucedió lo siguiente. Al otro día, ¿qué hizo José? Les dijo: ustedes deben venir también con su padre. Y así lo hicieron. Cuando José vino con su padre, ellos previamente le avisaron de que José no había muerto, que no había sido atacado por una fiera salvaje, sino que ellos lo habían vendido. José, a pesar de lo que sufrió y el momento pasado, lo mismo los perdonó y los trajo a Egipto para vivir y que se establecieran en ese lugar. Con respecto a esta historia, nosotros podemos hacer una serie de
preguntas, ¿verdad?, relacionadas con esta temática. Esas preguntas son una serie de preguntas que nosotros les llamamos preguntas filosóficas. Una de las preguntas filosóficas sería, por ejemplo, ¿qué rol tiene el favoritismo, por ejemplo, y el privilegio dentro de una familia? Otra pregunta que nos podríamos hacer es plantearnos, por ejemplo, ¿cómo se sintió José cuando sus hermanos lo vendieron? O también preguntarnos, por ejemplo, ¿el perdón es un acto de fortaleza o es un acto de debilidad? O también podríamos preguntarnos, por ejemplo, si cuando José perdona, ¿realmente lo que él hace es por un bien mayor? También podríamos plantearnos si el sufrimiento de José, ¿verdad?, vale tanto porque sus hermanos no llevaron o no sufrieron un castigo proporcional a lo que sufrió José. Pero esta historia también a nosotros nos lleva a reflexionar, es decir, a pensar, ¿para qué nos sirve esta historia? ¿Qué podemos sacar nosotros de esta historia para nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, preguntarnos, ¿cómo impacta esta historia de José en nuestra existencia? Por ejemplo, las tragedias más difíciles que podemos a nosotros sufrir, nosotros, ¿verdad?, podemos perseverar, podemos mantenernos en fe como lo hizo José. Es importante, por ejemplo, ser fiel a Dios aún en aquellas situaciones tan difíciles. De esta historia nosotros podemos sacar una serie de lo que nosotros llamamos valores, como la humildad, la paciencia, la perseverancia, la lealtad y el ser fiel a Dios. Es importante esos valores, pero también podemos sacar virtudes como la fe, la fortaleza, la esperanza y fundamentalmente el amor. O sea, José amó mucho y por eso pudo perdonar a sus hermanos. Entonces, como conclusión final, es fundamental para poder perdonar, amar mucho. Esto sería una